Continuamos con el desarrollo de Ojalá. Y esta vez vamos a conversar de un área de preocupación mundial debido a que tiene que ver con la alimentación de los seres humanos y su producción. Y hemos invitado al ingeniero José Miguel Cordero, agrónomo, miembro de la Junta de Regentes de Zamorano, una gran escuela establecida en Honduras y que produce recursos humanos de alta calificación y de gran aprecio en el sector empresarial. Con él vamos a empezar entonces, José Miguel, buenos días. Buenos días. Y quisiera que empecemos por cómo ves el tema a nivel mundial y sobre todo de las Américas de producción alimentaria, consumo hacia futuro en este momento. Muy buenos días, doctor. Agradezco estar en su programa y conversar sobre estos temas que siempre son de alto interés. La perspectiva no pueden ser mejores. Si nos vamos al marco macroeconómico mundial, el entorno mundial, a pesar de las amenazas de guerra de comercio, etcétera, etcétera, la demanda continúa ahí y el mercado son vasos comunicantes que buscan la forma de equilibrarse. Tal vez por primera vez en muchos años la perspectiva de desarrollo económico de todas las regiones es muy positiva. Eso quiere decir que el primer elemento de mercado, que no es el crecimiento poblacional, porque hay mucha confusión en términos del impacto del crecimiento poblacional, en realidad el impacto mayor es el crecimiento económico, porque ese es el que estimula una demanda y ese es el que realmente mueve la agricultura a enfocarse en los distintos segmentos que se crean cuando se incrementa el costo el ingreso de oportunidad. Entonces las perspectivas son excelentes en prácticamente todas las regiones. Estamos viendo una globalización de la cultura, que ya no estamos hablando tanto es una del tendencia comercio internacional. Entonces no había comida más sosa que probablemente lo que se consumía en Norteamérica, pero hoy hay una de las líneas de mayor demanda son los ajíes de sabores, sí. Mientras más picante mejor, sriracha, que esto. Entonces hay toda una dinámica de demanda, de consumo, que a pesar de que en el corto plazo pues, puede verse alterada por estos choques que tenemos en términos de comercio exterior, el rechazo de Estados Unidos de entrar en el TPP. El tema del cambio climático, ¿es esto una amenaza real a la producción mundial? O sea, ¿cómo enfocar esa correlación entre la necesidad de más alimentos y la amenaza que tenemos en el cuello con esto? Bueno, el término de cambio climático está muy en boga y se utiliza tal vez en una forma exagerada, yo diría. La realidad es que el impacto del hombre en la ecología es innegable y tenemos que tener una mayor racionalidad en la producción. Es lo que las Naciones Unidas define como sostenibilidad, que es la producción con el mínimo impacto al ambiente, al entorno, pero necesariamente tenemos que seguir produciendo. Y ahí yo creo que uno de los elementos que tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta a lo que es la ciencia como un mecanismo de llegar a resolver muchos de los problemas del impacto que tiene en... Es decir, la ciencia tiene que estar dando respuesta. Tiene que estar dando a respuesta. Los cuestionamientos. Le doy un ejemplo clásico. Nosotros tenemos ahora mismo el banano, sí, uno de los productos más importantes en la alimentación mundial. Tenemos una grave amenaza de una enfermedad nueva. Bueno, un resurgir de una nueva línea de enfermedades. Pero no la siga toca. TR4, no estamos hablando de una nueva. Moco, una bacteria mucho más devastadora, que fue la que acabó con la industria bananera centroamericana en los 40. Es decir, creó la sustitución del antiguo banano Johnson por la nueva variedad de Cavendish. Bueno, si nosotros vamos a enfocar eso, tiene que ser con una racionalidad de la mayor tecnología que hay disponible, sea edición de genes, sea modificación de genes, sea biotecnología, organismos genéticamente modificados, y nosotros no podemos
colocarnos en una posición de que no, esto es desconocido, esto no sabemos el impacto, etcétera. Todo eso está probado. Es decir, el impacto de los organismos genéticos modificados en la agricultura no pueden ser negados, no se pueden rechazar, Sí. porque realmente esa es una de las vías para nosotros poder enfrentar el reto de poder producir 70% más, que es la demanda hacia el año 2050, con solamente el 10% de expansión de la frontera. Sí. Entonces, si vamos a buscar ese volumen, si vamos a tener la obligación de producir esa cantidad de alimentos, pues entonces tenemos que irnos a la mayor tecnología. Estamos hablando de edición de genes, estamos hablando de agricultura de precisión, estamos hablando de... ¿Y en materia de suelo? ¿En materia de? Suelo. Bueno, uno de los programas de más impacto que se está desarrollando en Sudamérica es la renovación, llamémoslo, de suelos degradados. Más de 50 millones de hectáreas que están ahora mismo entre Brasil y los países del Cono Sur en particular, Colombia, que están haciendo unos trabajos extraordinarios en inversión en... Cuando hablan de rehabilitación de suelos para la agricultura, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando le voy a dar un ejemplo clásico de lo que se llaman ahora desarrollo sostenible fincas ganaderas sustentables. Nosotros teníamos el modelo antes, metíamos un bulldozer y tumbábamos todo, sembrábamos el pasto y metíamos el ganado. Hoy sabemos que ese no es el mejor hábitat. Tenemos que hacer una combinación de especies, tenemos que mantener leguminosas, árboles grandes, crear un microclima que el ganado podamos bajarle 4 o 5 grados a la temperatura del trópico, de manera que se sienta más confortable. El mayor problema de la producción tropical es el calor, el manejo del calor. Por eso tenemos los Brahma en el caso del ganado babuino. Y no podemos tener un Angus por problemas de manejo del calor. Entonces, ahora nosotros hablamos de unidades autosustentables, sostenibles, que combinan diferentes especies y tratan de desarrollar un hábitat más amigable con el ambiente, con el entorno y con el mismo animal. Y para el propio animal. O sea que hay variedades que necesitan un ambiente más fresco y más cómodo para dar el trópico tiene el máximo. El trópico tiene sus respuestas. Es decir, nosotros tomamos... Usted ha visto la prolificación de la leucaena, es un excelente alimento. Hay que entrar en leucaena, hay que poner leguminosas tropicales dentro del cuadro total de alimentación. Es decir, no solamente gramíneas, que no son realmente la mejor opción proteica o no tienen el mejor balance nutricional. Se habla de la moringa, que tiene alto valor proteico. Hay un montón de opciones, de modelos que se han desarrollado. Colombia tiene un centro experimental, se llama CIPAV, que tiene 30, 40 años de investigación en ese sentido y está haciendo unos trabajos extraordinarios en la modificación del concepto tradicional de producción. Bien. También está el caso, por ejemplo, de la expansión del centro-oeste en Brasil, que fue un movimiento masivo de producción solamente con visualización de producción de volúmenes. Hoy están cambiando todo este sistema, mayor adición de enmiendas químicas o naturales, más bien de aditivos como cal, magnesio, etcétera, etcétera, para neutralizar. A propósito de eso, uno de los componentes que siempre se ha discutido es el tema de los agroquímicos y su impacto no solamente en el suelo, sino también ambiental y sobre los seres humanos, que ha estado controlándose. Incluso el banano orgánico, las virtudes que tiene es que precisamente ha controlado el uso de pesticidas y otros productos, porque ya en Comunidad Europea y Estados Unidos está establecido los daños que producía el tradicional modo de producción que teníamos. Eso tiene sus bemoles, vamos a llamar. Si nos vamos al aspecto histórico, hay un dato puntual histórico, que es la aparición de un libro que se llamó La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, un libro que en los años 50 produjo un impacto enorme, no tan solo en el sector agrícola, sino en todo el sector industrial. Y esta señora predijo que si continuábamos utilizando la cantidad de agroquímicos que estábamos utilizando, en la forma que lo estábamos usando, los insectos iban a ganar la batalla y no nosotros.
Iba a desarrollar resistencia. Desarrolla más resistencia. Y de hecho así ha pasado. Y de hecho lo es así. Eso ocurre no tan solo en el campo de los insectos, pero también ocurre en el campo de las enfermedades. El arroyo es un buen ejemplo de esto que estamos hablando. Entonces, a partir de ese momento se empezó a crear una conciencia ecológica. Y esa conciencia ecológica obligó inclusive a las grandes empresas que se promovían con unas grandes chimeneas lanzando humo como un desarrollo industrial, se fueron cambiando rápidamente hacia un entorno más amigable, es decir, los efluentes ya son limpios, los lagos, etcétera, etcétera. Entonces, de manera que el mundo de hoy no es el mundo de los años 50, que el campo agrícola recibió toda una serie de productos de la guerra, porque fue el producto de la guerra química de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y luego todos esos recursos de producción fueron transferidos al sector agrícola. La cantidad de tractores que fueron sustituidos por los tanques de guerra es impresionante cómo se movió de la agricultura mecanizada por siempre ha pasado así. El propio Internet es una tecnología de uso militar y que ya es de amplio uso civil, correcto. Y que está marcando cambios importantes. El fax también, todo eso. Entonces, el tema es que es obligatorio tener una estrategia más inteligente en el control y en el mantener el equilibrio entre la producción, los objetivos de producción y el control de plagas. El gran problema de la producción agrícola es la tremenda concentración, porque usted anteriormente tenía el concepto conuco, aquí todo el mundo vivía ecológicamente en equilibrio, pero hoy metemos cientos y cientos de hectáreas en un solo cultivo y concentramos las plagas y enemigos del cultivo que están relacionados con él. Entonces hay una contradicción porque estamos promoviendo también el desarrollo. A propósito de eso, uno de los factores claves en materia de producción agrícola es el agua. Y justamente o por cambio climático o por contaminación o por desmonte de los bosques que se ha dado, es claro de que el agua a nivel mundial está cada vez escaseando más. Claro. Y que los niveles de los ríos ha disminuido. Sí. ¿Cómo enfocar la gran demanda alimentaria a futuro que tiene el mundo con el cambiante mundo del agua que se está dando? Bueno, yo creo que el ciclo del agua es un ciclo realmente cerrado. Lo que hemos cambiado es las capacidades de captación de esa agua. Al desmontar, pues hay una corriente más rápida, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a recuperar los bosques, eso no hay duda. Tenemos que ser más exigentes en mantener esa cobertura. Más bosques y más tierra para producción agropecuaria porque estamos demandando cada vez más alimentos. Pongo un ejemplo, la demanda de carne de China ha crecido enormemente porque ha creado una clase media gigantesca de muchos millones de personas que están demandando carne, que antes no era su demanda. Sí. En ese contexto contradictorio, a ese que me refiero. Bueno, evidentemente que es una situación que requiere un análisis realmente profundo, porque los modelos de producción de la época de volumen, de producción de volumen, que lo llamamos la época intermedia, de los años 50 a los años 60, que era revolución verde, crecimiento, ampliar. Se producía más que lo que se demandaba prácticamente. Es correcto, bueno, depende, porque en algunos casos, por ejemplo el caso de trigo y arroz, fue una salvación para millones de personas que pudieron... Aquí llegaba la PL 480. La PL 480 fue un mecanismo de... Si nos vamos a ese punto, el modelo de producción agrario de los años 50 se fundamentó en dos aspectos importantísimos en el aspecto macroeconómico. Los Estados Unidos garantizándole precios y mercados a sus productores, y Europa garantizándole ingresos a sus productores. Entonces eso creaba unos volúmenes enormes de excedentes de producción que no eran consumibles. ¿Y dónde terminaban? Terminaban en los países nuestros, con préstamos, con la PL 480, con préstamos... Pero jugó un gran papel social esos programas, ¿no? Claro, porque trajeron alimentos para remediar. Y baratos. Pero volvamos al tema ambiental.
Nuevamente la tecnología juega un papel importante, es decir, hay el desarrollo de la misma agricultura urbana, donde estamos ahora produciendo en edificios, eso es una tendencia. La utilización de agua ya no en forma abierta, sino en sistemas cerrados, es decir, lo que estamos hablando es riego de precisión. Es decir, riego por goteo. Si usted todavía ve aquí, camina en Dominicana, ve una regola con una cantidad de agua que se pierde. Es impensable y se pierde. Exacto, se pierde una gran cantidad. Bueno, hay muchos países que eso ya lo han empezado a atacar. Recogen esa agua y entonces la canalizan. Canalizan y menor pérdida, menor corriente. Y así hay mayor uso eficiente. El agua es cara también. Y un problema que nosotros tenemos que todavía cobramos agua por superficie y no por volumen. Así es. Entonces, si no le cuento, pues... Así es. José Miguel, la República Dominicana tiene el desafío de mejorar sus exportaciones agropecuarias. Sí. Pero para aumentar esas exportaciones hay que eficientizar el aparato productivo nacional. Y uno de ellos es precisamente metiendo tecnología y no sé si reajustes en los cultivos que se tienen, factores también de reorganización que planteen solución al minifundio nacional y que busquen maneras de que la producción intensiva, ¿verdad?, y extensa pueda ser una realidad con fines de que se puedan aprovechar los mercados internacionales y traer divisas al país, además de de suplir la demanda interna de alimentos. ¿Cómo ves el problema? Bueno, complejo. Complejo porque nosotros, la agricultura dominicana parece como que haberse quedado estancado en el modelo intermedio, en el modelo de posguerra, que como usted sabe se basó en una agricultura, por un lado de autosubsistencia, autoconsumo, y por el otro lado cultivos industriales, caña de azúcar, cacao, café, etcétera, etcétera. Nosotros parece que no hemos entendido muy claro esa transición y que hoy estamos en una agricultura donde el foco es el mercado, no la capacidad de producción. Entonces, esto es sumamente importante porque nosotros tenemos que abandonar el conuquismo. Es decir, yo camino por la región del este, por la frontera, y usted encuentra plátano aquí, un poquito de yuca aquí, un poquito acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un uso poco productivo de la tierra, digamos. Es un uso muy poco productivo de la tierra. Entonces, si usted va ahora mismo a un país de más o menos dentro de nuestra misma estructura macroeconómica, por ejemplo Honduras está empezando a desarrollar clústeres efectivos de producción, en lo cual hay una excelente combinación entre inversión en el capital privado y la integración de pequeños productores. Es lo que nosotros queremos llamarle un modelo de coordinación horizontal, de integración horizontal, aunque se oiga extraño, porque el modelo de integración es vertical y implica que usted tiene todos los recursos de producción dentro de una sola columna. Pero en este caso hay inversiones de capital importantes en el desarrollo de de producción hacia mercados externos. Le voy a dar un ejemplo importante. En Honduras no se consume molondrón. Sin embargo, exportan 25 millones de cajas de molondrones al año al mercado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, un empresario empezó a producir molondrones, lo encontró un buen negocio, productor de vegetales. En lugar de tratar de buscar invertir capital en comprar tierra y expandir la producción, simplemente empezó él tiene una planta asociar productores locales. Exactamente. Entonces nosotros necesitamos modelos asociativos, pero modelos asociativos basado en el mercado, entre gente que tengan capacidad de aportar diferentes. Pero el eje sigue siendo lo que decías, de que tienen la seguridad del mercado bien localizado. ¿A dónde va esa producción de los asociados? Hace tiempo que desde los años 80-85 el modelo de mercado cambió. La primera pregunta que hay que hacer es ¿quién necesita qué?
Sí. ¿Cómo determinamos el mercado? El ejemplo que le acabo de dar es clásico, molondrones. En Honduras no se come, pero hay alguien que tiene una visión y dice, bueno, pero yo puedo producir esto. Recuerde que la mayoría de los países de alto ingreso... ¿Cómo se exportan en Honduras esos molondrones? Frescos. Fresco, en cajita de 5... Pero en Estados Unidos se ve la ocra. Ocra, ya procesada y como si fueran snack. Sí, es masiva y se puede localizar. Llega congelada, pero recuerde que la mayoría de los países de alto poder de ingreso... Lo que quiero decir, esa industrialización se da en Estados Unidos, no en Honduras. No, sí se da, porque el producto sale... Fresco. Sale fresco. Pero se industrializa ya en Estados Unidos, la bolsita esta de ocra. Bueno, esos son los excedentes de la producción local, porque es lo que quería pensar. Recuerde que los países de alto ingreso económico tienen un tiempo limitado de producción. Sí. Son 6, 3, 4, 5 meses. Entonces, una vez que se desarrolla un consumo o se establece hay que salir a buscar otros sitios. El caso interesante de los ajíes picantes. Sí. El Tabasco, Allegheny, ya no produce nada en Estados Unidos, produce semillas. Exacto. Y sale a contratar a Honduras, a Dominicana, a donde quiera. Y ofrece las semillas. ¿Eh? Lleva las semillas. Lleva las semillas y lleva un paquete tecnológico. Sí. Es decir, necesita asegurar que su producto tenga la estabilidad continua para sostener el mercado. Entonces, lo que estamos hablando aquí es una integración de una visión de mercado con una tecnología de producción para satisfacer ese mercado. Entonces, nosotros tenemos una posición... Por eso plantea cambios estructurales importantes, porque, bueno, la visión de mercado necesita obligatoriamente, para servir mercados internacionales, cambios estructurales y tecnológicos en materia de producción. Definitivamente. Y desde el punto de vista social también, ajustes para que un campesino que tiene su tierrita, sembrado los platanitos, como tú dices, empiece a entender de que seguir produciendo en esas condiciones no es lo mejor para él, y que tiene que asociarse y cambiar el método de producción para acceder a mayores ingresos, que no es el amor al platanito, sino el producir recursos para cambiar la situación de la familia. Hay un buen modelo aquí en la zona de Yamasá que se estableció con la ayuda de los japoneses hace varios años. No sé en qué estado está porque yo lo visité hace mucho tiempo, pero ese modelo fue el desarrollo de la pimienta, de la producción de pimienta en República Dominicana. Y la gente de esa zona estaba acostumbrada a sembrar arroz en secano y platanito para subsistencia. Los japoneses lograron hacer un trabajo de desarrollo tecnológico, un paquete tecnológico, una pequeña planta de selección, y los primeros que empezaron a cambiar, me dijo uno, yo tengo televisor a colores y aire acondicionado en mi cuarto. Campesino. Un campesino. Entonces, una persona con 30, 40 tareas, porque ese es el modelo que nosotros tenemos que realmente duplicar, multiplicar. Le doy un ejemplo en la producción de cerdos, que es complicada. Es complicada porque muchas veces requiere una integración totalmente vertical. Sin embargo, por ejemplo, varias empresas en la zona de Yucatán, en Mérida, han desarrollado un modelo que es copia del modelo norteamericano. Los norteamericanos contratan la producción y controlan el mercado a través de la industrialización. Entonces, una compañía como Quequén tiene un centro de reproducción y le entrega los cerditos a los ejidales. Entonces, esa persona del ejidal se puede concentrar en especializarse en una fase de la producción. Una fase de la producción. Que puede ser muy bueno, pero no le pidan a una persona con ese nivel que desarrolle genética y un desarrolle genética y todo eso, sino que él se enfoca en eso. Entonces nosotros no podemos seguir. Bueno, ya nos están haciendo señas que el tiempo se ha agotado, pero rápido. Quisiera ver cómo volvemos de nuevo para continuar esta conversación en esta materia tan importante para el desarrollo nacional y que tiene tantas aristas que tocar. Cuando se habla de manera, digamos, gruesa de producción, estamos hablando ya que hay que hablar de suelos, que hay que hablar de agua, que hay que hablar de recursos humanos y que hay que hablar de tecnología y también de dinero. Entonces, ¿cómo se integra todo esto a un plan vinculado a mercado que nos dé una perspectiva de cambios en la producción y exportación de alimentos para consumo local e internacional? Y mercado internacional. Yo creo que estás invitado ya, José Miguel, a volver y agradecemos a los amigos televidentes que han estado con nosotros en esta introducción a este tema de la
producción de alimentos a nivel nacional e internacional. No se mueva, que todavía tenemos mucho más en Ojalá.